7 de la tarde, 13 minutos, damos inicio, como lo dice la música, a este segmento Opinión y Debate, y hoy con dos invitados de lujo. Con el productor decíamos, algún día tenemos que hacer un buen análisis político, de la política nacional, de la política local, ¿y a quién invitamos? Invitemos a gente que sabe de política, gente que sabe analizar política. Y gracias por venir, Carpincho, gracias por venir, Eric, Diego Varela, tremendo analista político, Eric Germán, también de esto vamos a hablar el día de hoy, de política, análisis político nacional, y después vamos a pasar a lo provincial, que también hay para hacer dulce. ¿Quieren decir algo? Antes que presentarse. Saludar. Es un gusto estar acá con vos, Juan Carlos, y con Diego Varela, a quien lo escucho también en sus análisis editoriales. Así que encantado de verdad. La verdad, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Muy contento por estar acá con Eric, que es un tipo que respeto yo mucho en su perspectiva. Y me parece importante. Yo no sé si es bueno o malo, o si un tremendo analista o no es tan tremendo, no me parece que tenga que ver con eso, sino darle una perspectiva más desde la provincia a lo que está pasando a nivel nacional. Me parece que es interesante porque todo lo que se lee mayormente, usted va a ver, en los medios nacionales tiene una perspectiva muy metropolitana. En un escenario que está muy fragmentado, ¿no? Todavía no entremos en el análisis, tengo que hacer la presentación. ¿Por qué me parece importante este encuentro? Dale. ¿Me comprende? Sí, por eso, hay que promover encuentros donde se hagan análisis, se intercambien visiones sobre la política nacional de gente que la está viendo desde el interior. Es importante eso, porque el porteño tiene su mirada, su análisis, y los de acá somos ñatos y también queremos oler. Claro, no? claro, me parece importante aportar eso en un momento donde está muy fragmentado todo, incluso el poder nacional. Yo creo que no hay poder nacional. Se está poniendo lindo. Auspicia este segmento José María, Peluquería José María, Unisex, Mariano Moreno, Avenida Mariano Moreno 164, también Catamarca Cloro, que queda en Avenida Güemes Oeste, antes de llegar a Ojo de Agua, y la Escuela de Ciclismo Morena del Valle, del amigo Raúl Alanís. Búscalo así en las redes sociales como Escuela de Ciclismo Morena del Valle. Almendra Perfumerías y Roticería Leticia también auspician nuestro programa y este segmento. Empecemos de arriba, empecemos del nivel nacional. Javier Milei ha llegado a la presidencia, La Libertad Avanza ha llegado al gobierno interpretando el hartazgo de la gente hacia la clase política. Ha llegado sin deberle nada a nadie, ha llegado prometiendo ajuste, ha llegado prometiendo que iba a hacer recortes, ha llegado prometiendo que la íbamos a pasar mal, pero iba a arreglar muchas cosas. No se le puede decir mucho porque es lo que dijo, ¿no? Que lo iba a hacer. Y cuando no le gusta a cierto sector de la política algunas medidas que toma, él dice: yo lo anticipé, yo dije que iba a venir con la motosierra. Es un gobierno que no tiene poder en la legislatura, en el Congreso. ¿Cómo va a impactar todo lo que está tomando, las medidas que está tomando ahora el gobierno en las elecciones del año que viene, donde no arriesga muchos legisladores, donde supuestamente debería tener más por ganar que por perder? Y ¿cómo avisora lo que queda del gobierno para adelante? Esto sería el planteo que lo dejo sobre la mesa para que cada uno dé su punto de vista, su análisis. ¿Quién quiere empezar? O hacemos un piedra, papel o tijera y el que pierde empieza primero. Como quieras.
Como Vamos. quiera. Piedra, papel. A ver, entre los dos acá. Piedra, Piedra. papel o tijera. Empate. Empate. Piedra, papel o tijera. Están... A ver, empieza Diego. Bueno, está bien, empiezo yo, así tampoco tan distinto. Piensan iguales de 3 veces empate. Piedra, papel, ¿Ha visto? tijera. Qué parecido. ¿Cuántas? Parece que no va a haber debate. Bueno, lo primero, lo que me parece a mí es que hay que ver cómo ha ganado Milei. Yo no comparto esta idea de que él ha llegado, que no le debe nada a nadie, de que... Milei sacó el 30%. Milei obtiene el 30% en las primarias, gana, y queda estancado en ese 30% en la primera vuelta, y después en el mano a mano con Massa va al 56%. De manera tal que la victoria de Milei tiene el voto, tiene dos componentes. Uno es el voto de primera instancia, que es el voto que interpreta eso que dice usted, Milei como un vector de la furia popular, un 30%. Y un segundo componente, que es casi la mitad de su caudal electoral, que se vuelca hacia él en contra de Massa, o sea, en contra de lo que era el kirchnerismo, o el peronismo, si usted quiere. Bueno, esa es la característica de cómo llega Milei al poder, y con eso obtiene un 56%, por supuesto, totalmente legítimo. El problema es que, por el sistema argentino, el Congreso quedó constituido en la primera vuelta. Y aparte, no tenía Milei candidatos a legisladores nacionales consistentes en todas las provincias, entonces eso lo dejó en una hiperminoría parlamentaria que lo obliga a permanentes acuerdos. Bueno, Milei, desde el inicio de su gestión, renunció a consolidar acuerdos de largo plazo, podríamos decir. Él asume hablando de espaldas al Congreso, el nido de rata de la casta, y después avanza en ese proceso tan traumático que fue la ley base, que después tuvo que separar de la ley base como si, aparte, la discusión sería un pacto fiscal. Eso fue por un acuerdo con los gobernadores lograron sacar eso aparte. Demoró 6-7 meses. Una ley que empezó con 600 y pico de artículos, terminó en 300. Después hizo el Pacto de Mayo. Bueno, es un tipo que va armando alianzas coyunturales y buscando el número en el Congreso a partir de esa hiperminoría en que se encuentra, y que necesita, esto es muy irónico lo que está pasando, porque él puede gobernar por decreto de necesidad y urgencia a partir de la decisión que tomó su archirrival en este momento, que es la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la que reglamenta cómo se tienen que tratar o gestionar los DNU, los decretos de necesidad y urgencia en el Congreso. Tiene que haber una oposición explícita de las dos cámaras, una insistencia explícita con las leyes de las dos cámaras, un DNU tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Es todo un procedimiento que ha estado en la época del kirchnerismo. Y eso lo aprovecha Milei. Ahora tiene que tener tercio. Los famosos 2 tercios. El tercio tiene que tener, para que los otros no tengan 2 tercios. Y en eso está el tipo. Entonces la Argentina está en este momento en una tensión entre dos poderes de veto. Uno es el de Milei, que veta las decisiones del Congreso, hasta ahora con éxito, para lo cual tiene que tener, repito, el tercio, que es lo que pasó con la movilidad jubilatoria y lo que pasó con la ley de financiamiento educativo, y el poder de veto del Congreso sobre Milei, sobre los DNU de Milei, que se ejerció una sola vez en la historia, no solo con Milei, sino en la historia de la existencia de los DNU, que fue con los 100 millones de dólares que le dio a la CIDE para que administra, que se lo volteó ese decreto, el Congreso, las dos cámaras. Bueno, esos dos vetos son los que están en pugna. Y ese es el paraguas general sobre las elecciones del año que viene. Y eso explica los movimientos de la
ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que repentinamente, sorpresivamente, descubre el valor del Partido Justicialista, institución que siempre despreció. ¿Qué es el Partido Justicialista para Cristina Fernández de Kirchner? Es una herramienta para gravitar sobre la conformación de la oferta electoral del año que viene, más allá de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo porque el año que viene se eligen diputados nacionales en todo el país y senadores en 8 provincias. Se eligen 24 senadores, eso es lo que tenía anotado Eric. De los 24 senadores que se eligen el año que viene, 14 son de Unión por la Patria. Entonces Cristina necesita el PJ como institución nacional para intentar gravitar sobre la conformación de esa oferta. Pues si no va a seguir retrocediendo, ya que que tenga que bajar a competir por la presidencia del PJ contra Quintela o contra cualquiera, ya es un indicio de el fortísimo retroceso político que sufrió su liderazgo. Y bueno, tiene que sostener la consistencia de sus presencias parlamentarias en el año que viene. Eso es lo que explica por qué Cristina Fernández de Kirchner está actuando como actúa en este momento. Y tenemos que ver qué pasa. ¿Por qué? Usted fíjese, Milei surge de la rabia, surge de la implosión de un sistema que estuvo orientado, diseñado, gestionado por el área metropolitana, ¿no? La oferta electoral salía de ahí se bajaba a las provincias, implosiona eso, y ahora hay una gran fragmentación y con un gran poder de los poderes territoriales, de cada gobernador. Y ahí tenemos gobernadores que son del radicalismo, el peronismo ha perdido gobernadores peronistas. Hay gobernadores peronistas, hay gobernador de Catamarca, gobernador de La Rioja, gobernador de cada provincia, más que de un partido nacional. Mi visión es que no hay poder nacional. No hay poder nacional capaz de articular un proyecto federal. Y que estamos en un proceso donde permanentemente se tienen que estar dando estas alianzas que termina siendo para que funcione el Congreso y para que funcione el sistema. La elección del año que viene es un capítulo de ese proceso de reconstrucción de un sistema destruido. Un sistema de representación, un sistema de legitimidad, si usted quiere. Se va a empezar a reconstruir, o va a tener un episodio de esa reconstrucción el año que viene. En ese marco hay una tendencia, una pulsión de los dirigentes del área metropolitana, en el caso de Cristina, a retomar la rienda que ha perdido. Va a decir, vos te vas a acordar, Eric, cómo ha sido acá. ¿Por qué fue diputado nacional? ¿Por qué el Chicho Tomasi? ¿O por qué fue diputada nacional Verónica Mercado? La propia Corpache, podríamos hablar, más allá de que Corpache tiene una gravitación fuerte en la provincia. Casa Rosada decía, bueno, quiero un brazo mío ahí en el Congreso. Bueno, esto no está más. ¿Por qué? Porque los gobernadores van a tener, no solo Jalil, todo. Van a tender a retener su poder de negociación ante el orden nacional. Después tenemos Milei. ¿Qué está haciendo Milei? Extender, capilarizar institucionalmente la Libertad Avanza hacia el interior, porque no tiene. Acá estuvo Martín Menem el otro día, la designa a su hermana, a Karina, presidente del Partido de la Libertad Avanza, para darle a ese fenómeno, esa ola inorgánica, una organicidad y poder presentar listas de tropa propia, solo o aliado. Puede ir aliado y decir, bueno, ponemos uno y uno, mezclamos las listas, se verá. Y tenemos un movimiento muy interesante, fue el radicalismo, que es de Martín Lustó, Jacobiti, que intentaron penetrar en la provincia de Buenos Aires. Una semana después se produjo esto de que Milei hizo el lanzamiento en Parque Lezama de la Libertad Avanza y perdieron ante Abad. Bueno, provincia de Buenos Aires renueva, creo que son 35 diputados nacionales, no elige senador. ¿Qué quiere Lustó? Indudablemente Lustó primero tiene que
revalida título como senador nacional en la ciudad de Buenos Aires. Y quiere ese sector de radicalismo porteño gravitar, o quería gravitar, en la conformación de la lista de la provincia de Buenos Aires, del radicalismo o del sector que vaya aliado con el radicalismo. Entonces vemos ahí un centro que está en crisis, que intenta recuperar su condición de centro, y unos fragmentos que se resisten a eso. Que más bien intentan decir, no, espere, acá vamos a decidir nosotros, y después en todo caso veremos. Son cosas que ya han pasado acá. Las elecciones de medio término, por lo general, más allá de esta visión de que si gana Milei o si pierde Milei, son elecciones que se utilizan para porotear, digamos, donde cada uno dice, bueno, esto tengo yo, esto logro consolidar yo, o logro incrementar yo, de cara a la negociación final, que es la negociación por el poder presidencial 2 años después. Y lo mismo pasa en las elecciones provinciales. Así que la elección del año que viene es interesante por eso. ¿Qué quiere Milei? Y quiere llegar al tercio. Quiere conseguir el tercio. Porque si él no tiene el tercio, va a estar obligado permanentemente a estas alianzas no puede hacer pasar su DNU impunemente. Eso, gobierna por DNU y tiene que entrar a negociar, a ver quién falta, a ver quién va, a ver quién le vota, quién lo apoya. En estas tratas que son tremendamente estresantes y desgastantes. En ese sentido, vamos a ver qué pasa. En la Cámara de Diputados está aliado con el PRO, está a 10 diputados. Si va aliado con el PRO, entre la banca libertaria y la del PRO, le quedan 10 para alcanzar los 86 que necesitaría para tener el tercio ahí. Y bueno, y en senadores es una pelea con un ingrediente territorial muy fuerte, que habrá que ver cómo sale. Cristina Kirchner, repito, lo que quiere es retener su gravitación en la confección de esa oferta electoral. Y me parece que así habría que leerlo. Ahí estoy viendo, bueno, no sé ni si se va a hacer internet, se han plantado 2 sectores, sale mucha plata. No sé quién la va a financiar, por empezar, parece que el gobierno nacional no quiere saber nada. Y podría llegar a haber un acuerdo, una ley de unidad, habrá que ver en qué condición, en qué términos se dan esa unidad. Y acá, bueno, la visión general es que hay una tensión entre la expresidenta, exvicepresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de este contexto general de fragmentación, de balcanización del escenario político. Perfecto. Bien, me olvidé de decirle la modalidad. Primero habla uno, después habla el otro y después hay debate libre de este tema. Se pueden interrumpir, no hay ningún problema. El turno de Eric. Bueno, la pregunta original era cómo llega Milei o de dónde surge. Eso era, ¿no? Cómo llega, cómo surge y Sí. hacia dónde va, ¿no? Teniendo en cuenta las elecciones de medio término del año que viene. Bien, bueno, lo escuché al análisis de Diego, de corte institucionalista, por hacerte una devolución, digamos, de lo que planteas, o neoinstitucionalista, si se quiere, vinculado a las reglas de juego de las instituciones democráticas de gobierno argentinas, digamos. Yo voy a hacer una reflexión un poco más sociológica, digamos, no tan institucionalista. Yo creo que Milei es hijo de la cuarentena, principalmente, no tanto de la pandemia, sino de la cuarentena. Fueron 14 meses de muchas restricciones y también de un parálisis, un cierre de la economía argentina, que después generó una serie de consecuencias económicas muy fuertes que lo llevaron al gobierno de Alberto Fernández y después con Massa como ministro de Economía a una fuerte emisión monetaria para tratar de reactivar en un esquema keynesiano, si se quiere, de estimulación de la demanda financiada con déficit, la economía argentina, y terminamos galopando en inflación, básicamente. Pero no le quedaba otra a Massa que emitir, digamos, después de 14 meses de la economía argentina prácticamente parada. Entonces, en ese escenario aparece Milei muy disruptivo,
planteando lo que era la principal problemática de los argentinos en todas las encuestas, que era la inflación. Y una inflación bastante agravada, pero producto de toda esa emisión, producto de la cuarentena, ¿no? Y por otro lado, un factor antropológico humano de decir, bueno, no te puedes mover de tu casa, no puedes salir de tu casa, y Milei, un libertario, que viene a plantear esta matriz libertad-opresión, y el Estado como agente de opresión de los ciudadanos argentinos. Entonces plantea esta idea de libertad que cala muy profundo en los jóvenes también. Entonces, por el lado económico, él hace un diagnóstico que la gente entendió que era correcto, que era la emisión monetaria es un fenómeno inflacionario, o la inflación es un fenómeno monetario, como lo dice Milei. Y por otro lado, esta idea de la libertad, ¿no? Libertad irrestricta. Muy propio de los libertarios, que es real, más allá de que tiene otros componentes más populistas y conservadores. Milei, igual su vicepresidenta, que es Victoria, es más conservadora todavía que Milei, y creo que surge de ahí. Esas son las condiciones de posibilidad de Milei. Y articula un discurso antipolítica muy fuerte, que es el discurso de la casta, que le permite diferenciarse de todo el arco político argentino y que le permiten pasar al balotaje, que es lo que planteaba Diego. Y ahí, en el balotaje, logra un efecto contagio de esas ideas muy fuerte y termina con mayoría absoluta, ¿no? Ganando por 56% de los votos. Incluso en Catamarca también gana con el 52% de los votos. Creo que esas es las condiciones de emergencia de Milei, tienen que ver con eso. Yo agregaría, sí, comparto este tema de la pandemia, extra large, que tuvimos acá. Sí, larga. Y le agregaría un dato ahí. En la pandemia, fíjate, Eric, es como que emergió la condición de los privilegios del Estado. Porque ahí era, si vos eras empleado del Estado, obviamente tenías un sueldo del Estado. Después tuvo el IFE, que no sé cuántas veces se dio el IFE ese. Ahí también surgió un tema tremendo, porque se calculó para 3 millones y ya anotaron como 7 millones. Era una economía que la mitad es negro. La mitad no factura, no hace aporte al sistema de seguridad social. En ese marco, los tipos que estaban con cobertura del Estado, incluido también había aporte para las empresas, ¿no? Con cobertura, estaban en su casa, aprendiendo a hacer cosas por los tutoriales de YouTube y qué sé yo, y asumen como una posición de superioridad moral contra los tipos que no podían estar en su casa, que no era, se vuelve obligado a un tipo que vivía de changa. Ni siquiera hablemos de un jardinero, diga un tipo fisioterapeuta, psicólogo, todo el tipo que necesita salir de su hogar, ¿no? Y que tuvo que aprender aceleradamente. Bueno, hay actividades que no se pueden hacer virtualmente. Ese tipo tiene que estar encerrado en su casa, dependiendo del IFE o no IFE, dependiendo de que el puntero lo aceptara o no y tenía que bancarse que una mayoría, por esas redes sociales que todos consumimos, lo señalara y decía: vos sos un peligro para la sociedad, un enemigo público, que tiene la pretensión de salir y ser el vector de esta enfermedad que nos está matando a todos. Yo creo que eso también tiene que haber jugado un rol muy importante en el estado de ánimo de la sociedad. Hubo las manifestaciones, ¿se acuerda? Anticuarentena. Entonces yo comparto eso que decís vos, que ahí fue como el germen, la semilla Milei germinó muy fuerte y se extendió. No obstante lo cual, el tipo saca el tercio. Entonces la elección, el de la segunda vuelta, tiene esta característica, tiene la característica del componente antiperonista, antikirchnerista. Yo voto en contra de esta señora y de Massa porque representa a esta señora. Y el fracaso, bueno, obviamente, del gobierno de Alberto Fernández, que es cierto, tuvo la pandemia,
tuvo la guerra, tuvo la sequía, todo lo que usted quiera, pero también es cierto que este señor Fernández no construyó lo que era evidente que tenía que hacer, que no necesariamente se tenía que pelear con Cristina Kirchner, era construir un poder propio. Fíjate lo anómala que fue la oferta de 2019. Era Cristina Kirchner y Sergio Massa, eran dos jefes políticos. Sergio Massa tenía el Frente Renovador, que delegaban el poder en un operador, un tipo que no tenía partido, que no tenía, digamos, un sector propio. Entonces estaba muy desequilibrado todo. Y desaprovechó Fernández, o desaprovechó, no quiso, o estaba ocupado en otras cosas, cada oportunidad que se le presentó para hacerlo. Vos acordate lo que era el apoyo de los gobernadores a Fernández. Un tipo que logró que el Congreso le diera el acuerdo, para el acuerdo con el FMI, valga la redundancia, en contra del kirchnerismo de la izquierda. ¿Vos te imaginás Menem que hubiera hecho con eso? Kirchner que hubiera hecho con eso. Y Cristina erosionándolo. Después de lograr ese acuerdo, lo echaron a Martín Guzmán. Y ahí rompió Massa como si fuera un empoderamiento, como si se cayera la máscara. Dice, no, bueno, acá no vamos a hacer cargo. Y salió Fernández de escena y empezó a gobernar ese eje, Cristina Massa, los jefes políticos. Que también, digamos, el fracaso de esa gestión es un fracaso que tiene que ver con la política, con la falta de gestión política, de construcción de poder del propio Fernández. Pero bueno, ahí, en medio de todo eso, emergió este fenómeno inorgánico que la gente votó con mucha rabia, hay una frustración colectiva muy fuerte. Cuando habla de este fenómeno, a los dos se los pregunto, ¿no piensan de que vino a armar una revolución en la política catamarqueña, argentina, perdón, e implosionó los distintos partidos políticos? Por ejemplo, el radicalismo, culpa de Milei, se está partiendo el radicalismo. El peronismo también hizo su mella ahí. No, pero los partidos están en crisis hace mucho antes que Milei. No ha terminado las ideas. El radicalismo hace cuánto que está en crisis. El radicalismo no ha podido generar una figura fuerte de liderazgo después de Alfonsín. No pudo, fracasó con De la Rúa y después tuvo que ir aliándose. Le ha ido bien, ¿no? Los radicales, con eso poquito que tienen, han ido aliándose con distintos sectores, qué sé yo, formaron parte del esquema de Macri. Pero los partidos están en crisis. Cristina Kirchner no ha sido presidente porque estaba en el PJ. No ha sido así. Pero los partidos, bueno, ahora es clarísimo en el caso de Cristina Kirchner, quiere recuperar una herramienta para participar del proceso electoral y nada más. Milei la está construyendo. Entonces, Milei es así como dice Eric, ha habido un proceso de pandemia, una frustración colectiva muy fuerte. ¿Hace cuántos años que está la Argentina deprimida? Y esa frustración estalló. Y una enajenación total de la dirigencia política que no detectó ese movimiento. Estaban hablando, vos imaginate en esa época cuando vos prendías el televisor de la pandemia y el tipo estaba viendo cómo llega a fin de mes, cómo junta el mango para darle comer a su familia, porque no le alcanza ni con el IFE, y prendía el televisor y veía tipo hablando del lenguaje inclusivo, de la situación de Cristina, de cosas que el tipo no le interesaban lo más mínimo. El kirchnerismo se enredó en este tema del juicio político a la Corte. Decime, honestamente, tendrá su importancia institucional, pero a la gente en general, ¿a quién importa eso? En una situación donde vos te estás degradando socialmente. Estaba la gente interesada y la política estaba enredada en esas peleas, en esas deliberaciones de corte ideológico, totalmente al margen de lo que pasaba. Y bueno, ahí se coló Milei. Sin muchos elementos conceptuales, ¿no? El tipo dice, bueno, yo voy a batir la inflación, la motosierra, voy a terminar con los privilegios, la cátedra, listo. Y se coló. Lo que te respondo la pregunta esa, yo creo que lo que sí pone en crisis Milei es una forma de representación política.
un estilo de representación político, que sí impacta sobre las instituciones, pero Milei es básicamente polarización, populismo y posverdad. Esos son los tres componentes del estilo de representación de Milei, que no son una característica de él. Hay muchos Milei en todo el mundo. Quizás el Boris Johnson en Inglaterra, cuando retira a el Reino Unido de la Unión Europea, Donald Trump, en algunos aspectos Bolsonaro, también Berlusconi en su momento en Italia, cuando arranca con la Liga del Norte, son líderes muy disruptivos. ¿Y por qué te digo polarización, populismo y posverdad? Milei le está apostando fuerte a la polarización con Cristina Kirchner ahora, porque todo fenómeno de polarización visibiliza los extremos, pero te desploma el centro. Y en el centro, ¿quién está? Está Lustó. Hoy estaba viendo una nota de Clarín donde planteaban algo así como un tercer frente que se estaría armando en torno a Larreta, a Lustó, a López Murphy, a Randazzo, a Pichetto, digamos, todo lo que no fue articulado en alguno de los dos polos kirchnerismo libertarios, digamos. Entonces Milei le está apostando fuertemente a la polarización para que se desplome el centro y repartirse el 80-85% del mercado electoral entre el justicialismo y los libertarios. Polarización, populismo, divide a la sociedad, algo que también lo hizo Cristina Kirchner, divide a la sociedad entre un pueblo y una élite que oprime a ese pueblo. En este caso la élite pasaría a ser la élite corrupta que oprime al pueblo, ya no serían los grupos concentrados de la economía que eran en Cristina Kirchner, es la casta política en términos de la retórica de Milei. Y la posverdad porque Milei todo el tiempo está relativizando cualquier criterio a partir del cual vos puedas decir este hecho es verificable científicamente o constatable a través de los hechos. Fíjate vos el uso de las redes sociales de Milei. Permanentemente están instalando conceptos, no digo mentirosos, pero sí verosímiles, es decir, verdades a media. Entonces relativiza cualquier posibilidad de plantear un principio de lectura de la realidad científico o verificable por medios empíricos. Te discuten todo, te discuten absolutamente todo. Entonces esos tres elementos los combina fuertemente y generalmente derivan en autocracias. Hasta ahora Milei no parece orientarse hacia una autocracia, digamos, una democracia camuflada de autoritarismo. Un autoritarismo camuflado de democracia que sí ha pasado en muchos países de Europa del Este, por ejemplo. Donald Trump también tuvo ahí en la línea entre democracia y autocracia, lo frenó mucho la división de poderes norteamericana. Bolsonaro también, son tipos que cuando pierden resisten mucho a entregar el poder y demás. Entonces, en ese sentido, Milei planteó una crisis muy profunda de cómo se lleva adelante la representación política argentina, y no le ha quedado otra al arco político argentino que decir el tipo está loco, está desequilibrado. No tienen una contranarrativa para hacerle frente aún. Creo que en eso sí ha sido disruptivo, digamos. Hay, ¿Sabes qué me gustaría? Sí. Que analicemos el gobierno provincial, porque se nos va el tiempo y no quiero desperdiciarlo, tenerlo a ustedes acá y no analizar la política provincial, no el gobierno provincial, la política provincial con una oposición, o varias oposiciones si se quiere, un Raúl Jalil terminando su segundo mandato, el cual dijo que solamente van a ser 2. Faltan 3 años. No está terminando todavía. Es verdad. Está en el primer año de su segundo mandato, que me imagino que irá a querer hacer muchos cambios, pero teniendo en cuenta también la relación con el gobierno nacional, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? Si quiere arranco yo. El Raúl Jalil hace lo que... Hagamos una cosa, se pueden interrumpir, pueden hablar entre los dos para... Está bien. El gobierno de Catamarca, Raúl Jalil, inscribe su gestión en este movimiento general de fragmentación. En este momento hay una tensión dentro del oficialismo provincial que es entre el gobernador Jalil y la doctora Lucía Colpacci. Que la doctora Lucía Colpacci... ¿Sadi ya salió? No, Sadi está ahí. Sadi es aliado pata de este trípode que se decía de poder.
SAI no se ha metido en esta pelea, no tiene por qué meterse. La doctora Corpacci funciona como ariete del cristinismo en Catamarca. El año que viene se renuevan 3 diputados nacionales, 2 de los cuales son del oficialismo. Uno es la esposa del gobernador, Silvana Ginocchio, y el otro es Dante López Rodríguez, que es la doctora Corpacci. Y el PJ provincial funciona como propagador de todo mensaje de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. El PJ se ha enfilado con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, se ha enfilado porque nadie ha dicho lo contrario. Se ha enfilado porque tomó la decisión la doctora Corpacci, que el presidente no es una consulta partidaria, ya que hablamos de la crisis de los partidos políticos. El sello funciona para... Y esto alcanzó un pico de tensión muy importante, después de la sesión donde se blindó el veto a la ley de financiamiento educativo, con una crítica muy fuerte del PJ, no alguien del PJ, sino el partido, el sello, contra la diputada Fernanda Ávila, que estuvo ausente. Y al día siguiente, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, tomando ese mensaje del PJ catamarqueño contra la diputada Ávila, y con un ataque directo al gobernador Raúl Jalí, que lo reproduce la doctora Corpacci en su tuit, y lo reproduce el PJ de Catamarca en sus redes sociales. Digamos, diría que es una señal política importante, que la senadora nacional por Catamarca se haga eco de una crítica directa de Cristina Fernández al gobernador Jalí. Después eso mermó un poquito, aparecieron juntos en la foto esa para la peña del 17 de octubre, del Día de la Libertad, donde estaba Gustavo Sadi, donde estaba la doctora Corpacci, donde estaba Jalí, el vicegobernador Duso, y en las listas de la interna del PJ está la doctora Corpacci como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta segunda, creo que de Cristina Kirchner, y aparece como consejero en sexto lugar Ezequiel Moreno, que es hijo de Jorge Moreno, presidente del Colegio de Abogados. Así que esa tensión está. Esa tensión signa el derrotero del oficialismo provincial de cara a la elección del año que viene. La definición de la lista de candidatos a legisladores provinciales y a diputados nacionales, que tenemos 2 nomás. Y en el lado de la oposición yo veo una gran dispersión, un proceso de construcción que no alcanzo a ver por dónde va. Honestamente no sé quién se va a juntar con quién ahí, lo cual le resta mucha eficacia en términos electorales. Y es producto, bueno, de un hecho central que pasó el año pasado, que es que Cambiemos, lo que es el Frente Cívico y Social, el radicalismo como articulador de la oposición, fue desplazado al tercer lugar por el fenómeno libertario. Ahora, fue desplazado al tercer lugar por el fenómeno libertario con Milei candidato a presidente. O sea, esos 5 diputados que están ahí, en la Cámara de Diputados, que hay 4 y 1, ahora ya están separados, fueron traccionados por Milei, y eso no va a estar este año. Eso no va a estar, esa tracción. Entonces, habrá que ver qué inventan también el área libertaria, y si el influjo libertario sin Milei en las boletas se sostiene. Habrá que ver qué sectores radicales se juntan ahí, qué efecto tiene eso en el radicalismo, en lo que era Cambiemos. ¿Qué va a hacer el PRO? El PRO no sé cuál va a ser su destino. Entonces, bueno, yo veo una oposición muy dispersa y veo un oficialismo que, más allá de esta fisura con la doctora Corpacci, está bastante firme en términos políticos. Después está la gestión, lo que pueda considerar la gente, para qué lado se va a ladear el electorado. Eso se verá el año que viene. Pero por lo pronto yo veo un oficialismo mucho más consistente y una oposición muy dispersa. Sin líderes claros, sin tipos que tomen, que puedan decir: yo voy a conducir, voy a encabezar un proceso que me permita
desplaza al peronismo, que va a cumplir con Jalil 16 años. Le van a faltar 4 para cumplir el ciclo del Frente Cívico. El Frente Cívico tuvo 20. Y bueno, está esto. ¿Qué pasa en 2027? El doctor Gustavo Sadi no tiene reelección en la capital y el licenciado Raúl Jalil sí tiene posibilidad de reelección en la provincia. Entonces ahí hay que ver cómo se resuelve eso. El compromiso del que se habla es que Jalil va a salir y va a abrir el camino para que asuma a la gobernación, o para que pelee por la gobernación, el doctor Gustavo Sadi. En cuyo caso, ahora, ¿qué va a pasar con la Intendencia de la Capital? ¿Y qué va a pasar con Lucia Corpazzi? ¿Y qué va a pasar con Lucia Corpazzi? Vamos a ver. Pero para mí, lo que ocurrió digamos, siempre tuvo esta concepción de que el acuerdo era 2 mandatos de Jalil y venía Sadi. Ahora, lo que se abrió en la elección del año pasado con la reelección de Gustavo Sadi es la pelea por la sucesión de Sadi, que está bastante oculta, no sabemos qué va a pasar ahí. Y cómo sería el acuerdo ahí arriba si Jalil le dice, bueno, está bien, bueno, ¿qué hacemos con la capital? ¿Dónde va a quedar el grupo político de Jalil? Es una discusión y me parece que podemos llegar a ver algunos primeros indicios en la conformación de la lista del año que viene. ¿Qué opina Eric de la política provincial? Está bien problematizado el escenario, creo que lo ha problematizado profundo. Yo creo que se puede hacer 2 lecturas del comportamiento del gobernador en su relación con Milei. Una institucional, que es la lectura que hace él, el propio gobernador. Dice, yo soy gobernador, Milei es presidente y el gobernador y el presidente se tienen que llevar bien. Yo tengo que gestionar recursos para los catamarqueños y esa es mi función. Esa sería la lectura institucional de la relación Jalil-Milei. También puedes hacer una lectura político y partidaria. Ahí ya no estaría tan bien lo que hace el gobernador porque él fue electo por el Partido Justicialista. El Partido Justicialista tiene una doctrina. Esa doctrina es una hoja de ruta de lo que debe hacer un gobernador o un político elegido por el justicialismo. Y esa doctrina está en las antípodas de la doctrina libertaria. Entonces, ahí ya no estaría tan bien, porque ideológicamente son 2 doctrinas antagónicas. Una es más pro Estado, la otra es absolutamente pro mercado y tienen distintos valores. Milei criminaliza la justicia social, el justicialismo la reivindica. Entonces, ahí ya no habría tantos puntos de acuerdo. La pregunta que tendremos que hacernos es qué le sirve a Catamarca, si la perspectiva institucionalista que está planteando el gobernador o algo más político doctrinario, que es, por ejemplo, lo que encaró Quintela, por ejemplo. Y la verdad es que cuando uno analiza las pruebas, los resultados de esta relación institucional entre Jalil y Milei, no ha logrado mucho. Yo veo más concesiones de parte de Jalil hacia Milei que al revés. Yo creo que el gobernador le ha dado la ley de bases o ha contribuido por acción u omisión, sabemos cómo fue el mecanismo. Ley de bases, RIGI, blindaje al veto a los jubilados, blindaje al veto a las universidades, apoyo en el diario Clarín. El gobernador salió a decir en el diario Clarín que la gente no quería que haya oposición a Milei, ese es el título de la nota. Ahora le desdobló no le desdobla las elecciones en marzo, creo que esa es otra fuerte concesión que le hace el gobernador a Milei. Y cuando uno lee las declaraciones del propio gobernador Jalil hoy en los diarios, en los medios de prensa, del resultado de su reunión anoche con Milei, él dice textualmente, tenemos confianza en que antes de fin de año se van a destrabar los fondos para la obra pública, es decir, en estos 10 meses no los logró destrabar, eso es lo que está diciendo. Y tiene confianza en que de acá a diciembre se destrabe algo. Es una apuesta, es un salto de fe, si querés usar una metáfora de Tomás de Aquino, es un salto de fe que los fondos van a llegar, pero yo creo que ahí el gobernador lo lee mal a Milei. Milei no solo es libertario, es un monetarista. ¿Y qué te dice todo monetarista? Que cualquier expansión de la base monetaria genera inflación. Él no ve jubilados, universidad, obra pública, él ve expansión o contracción de la base monetaria.
Así lo ven los economistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Milei? Si yo empiezo a inyectar dinero en la economía, me pego un tiro en los pies, porque en cualquier economía normal del mundo, si vos inyectás dinero, aumenta la demanda, por ende aumenta la producción y se logra un nuevo punto de equilibrio. En la Argentina, Milei dice, no, esto no pasa, razonamiento libertario. En la Argentina vos inyectás dinero y automáticamente por un mecanismo especulativo lo que hace el empresariado es aumentar los precios. Entonces, él quiere evitar esa situación. Y yo lo que veo es que este esquema de concesiones a favor de fondos extra coparticipables es una gran zanahoria. Es una gran zanahoria que hasta ahora los lleva a los gobernadores a generar concesiones, pero la prueba de amor del lado libertario no está. Puede que le dé resultado, puede que lleguen los fondos, pero ya han pasado 10 meses y los fondos no están. Y no sé si Milei se va a arriesgar a aumentar la base monetaria y que le genere inflación. No te olvides que él se come 6 puntos del Producto Bruto Interno, 6 puntos del Producto Bruto Interno para atrás en los primeros 3 trimestres del año y le salta la pobreza al 52,9%, porque por cada punto del PBI que vos perdés aumenta 2 la pobreza. Por eso el salto no es de 10%, debe ser un poco más, nada más que lo deben haber medido un poco más suavizado a la pobreza. Él se come 6 puntos del PBI, 52% de pobreza, y no creo que se vaya a sacrificar en nombre de los recursos de los gobernadores. Eso yo no lo veo en el horizonte de posibilidades, pero así como está planteado la estrategia del gobernador, es una apuesta riesgosa. Esa es mi visión. Se nos terminó el tiempo. Si estaríamos debatiendo y discutiendo y hablando de política hasta las 10 de la noche. Y qué sed que te da encima. Yo me terminé el termo del mate. Sí. Gracias por venir a los dos. Gracias a vos. Quiero que se saquen el saco de analista político y me respondan como argentinos y como catamarqueños, cortito así, en 2 palabras, ¿qué piensan? ¿Vamos a estar mejor o vamos a estar peor? A nivel país y a nivel provincia. Vamos a estar entretenidos. No, el costo de oportunidad de las medidas que está tomando Milei para bajar la inflación es altísimo en lo social, y eso es una inmoralidad. Yo lo veo como una inmoralidad porque hacer saltar al 52% la pobreza para bajar unos puntitos la inflación no entra dentro de lo que es una política que tenga un componente humanista. Si no, pongamos los algoritmos a gobernar y los algoritmos también te van a decir a dónde tenés que recortar. Creo que él tiene que humanizar su política y dejar de apostar a estos mecanismos. Muchas gracias por venir, a los dos. Eric Germán, Diego Varela, nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde, aquí por Radio Inforama.